mi querido Paco. Pónganme las declaraciones de Anabel Hernández, digo, para que se despierte así, Jaime. Si el café no lo ha despertado, que lo despierte lo contundente de las investigaciones de Anabel Hernández. Échale, mi querida Marvel. Soy la periodista de investigación Anabel Hernández. ¿Quieres saber cómo llegamos hasta aquí? A la mayor crisis de narcopolítica en la historia moderna de nuestro país. ¿Cómo los narcos conquistaron México? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo A es ver, que a pasaron ver, de ser... a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que a la mayor crisis de narcopolítica? Pues no era lo que decía Anabel Hernández del caso Genaro García Luna. No, no, te quedé mal, mi querido Jaime, pero no traigo estómago tan temprano para entrar en esto. Es que anda promoviendo ya su nuevo libro, Anabel Hernández, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Autocracia? ¿O cómo se llama, mi querida? Narcocracia, narcocracia. Ah, bueno, pues se entiende, se entiende. Cabrón. ¿Qué pasó, Vicente? ¿Qué pasó, Vicente? ¿Qué pasó? Se fue la luz Ya también. tuvo miedo Vicente, Sí. ya tuvo miedo a hablar de Anabel Hernández. Pero aquí estás tú, Jaime Hernández, Y hasta la para... luz se fue. No, Tuvo miedo la energía eléctrica, tuvo miedo de las declaraciones de Anabel Hernández, pero el que no tiene miedo es a Jaime Hernández, corresponsal de guerra y conductor de su propio espacio no apto para cínicos, con la periodista Lourdes la que Salas, su manda, compañera de vida. con la que que manda. Por eso la estoy presentando bien, Vicente, para que le levanten el castigo, así como nos lo pidió Jaime Hernández. ¿Cómo estás, mi Oye, querido Jaimito? ¿cuán poderosa es esta Anabel Hernández? Que estabas hablando mal de ella y te mandó quitar la luz. Magia negra, magia negra. Oye, pero qué raro, ¿eh? Estoy en Estados Unidos, se me fue la luz. Si esto hubiera pasado en Mexicali anoche, busco mi pañal, y es que hubo una alerta ahí, cerraron la frontera entre Mexicali y Caléxico por una alerta que lanzó precisamente el Departamento de Estado a través del consulado, creo que fue en Tijuana, que esperan por ahí una situación de violencia. No, se corrió todo el rumor. Vienen por Marina del Pilar, decía la gente. Y yo decía yo, no, ustedes preocúpense de otra cosa. Pero bueno, mi querido Jaime, desde acá, desde las oscuras trincheras de California, me sentí, ya me iba a tirar pecho tierra, así como ustedes, los corresponsales de guerra. Dije, cabrón, bien extraño, porque se fue en toda la Jaime, se cuadra. me hace que Vicente aprendió muy bien de Carlos Loret de Mola. Le Sí, ¿verdad? pidió a la compañía de luz eléctrica de California que cortara la luz para impresionarnos. Bueno, me dicen que no tema, que solamente Judas temió. Bueno, mi querido Jaime, te escucho. ¿Con qué Bueno, quieres entrar? Saque. bueno, mi saque tiene que ver esto con, yo creo que ya es evidente que desde hace un buen rato, todos los que se presentan a sí mismos como periodistas de investigación o periodistas así con este tono y además con este tono, ¿no? Hola, soy Anabel Hernández, periodista de investigación. Toda esta gente vive en un universo paralelo en donde en ese universo paralelo han construido esta realidad alterna donde todo el mundo sostiene que vivimos en un narcoestado, ¿no? Por cierto, el título de Anabel Hernández, y qué facilón título, ¿no? Qué título tan más facilón. Yo no creo que tenga muy buenas ventas. El descrédito en el que ha caído Anabel Hernández es brutal, brutal. Aunque ciertamente hay gente que consume sus videos todavía, porque saca cada historia, ¿cómo se llama? Cada historia del libro vaquero que se saca de la manga. Entonces, yo creo que Anabel Hernández está en promoción, en fase de promoción de su libro. Le interesa más que nunca decir que vivimos en un narcoestado y
como hay un viejo dicho entre nosotros los periodistas más viejos que dice, no dejes que la realidad te eche a perder tu nota, tu libro, tu ensayo, tu reportaje, ¿eh? Que la realidad no dé un paso al frente y te descalifique como periodista. Es lo que le va a pasar a Anabel Hernández. Pero es evidente, mi querido Vicente, querido Paco, que Anabel está siguiendo el script cuidadosamente diseñado por toda esta gente de la que hemos estado hablando. Javier Negre, Fernando, ¿cómo se llama? Si, Cerimedo. Cerimedo. Fernando Cerimedo, toda esta gente de Atypical, toda esta gente del PAN. Ayer me encantó la intervención de Gerardo Fernández Noroña desde la tribuna del Senado, porque él recordaba, dice, al principio solo uno o dos se atrevían a decirnos que éramos un narcopartido, un narcoestado. Pero claro, conforme iban pasando los días y el machacante, la machacante maquinaria mediática de comentócratas se fueron animando y después todos con un cinismo impresionante, incluida Anabel Hernández, llegaron a decir, este es un narcoestado, este es un narcoestado, este es un narcoestado, ¿no? Un narcoestado que parece mentira, este traje a la medida que le han mandado a hacer a Morena, a la presidenta, poco a poco mucha gente se lo está creyendo, pero también hay mucha gente que no es estúpida y que no va a dejar, no va a permitir que estos los lleven de paseo por su realidad paralela, por su universo paralelo, porque es evidente que el gobierno de Claudia Sheinbaum, así como ocurrió con Andrés Manuel López Obrador, aunque está siendo más espectacular por obvias razones durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, el trabajo de Omar García Harfuch, de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, cada vez es más eficaz y cada vez se traduce en acciones más violentas, en golpes más espectaculares. Y entonces es muy difícil hoy sostener que México es un narcoestado. ¿Saben quién sí es, a quién le encajaría muy bien el título de narcopolítica o de la democracia más corrupta, la democracia más militarizada? Es Estados Unidos. A mí es que es increíble cómo todo este grupo de gentes que en muchos sentidos no solamente están confundiendo la realidad, sino que están viviendo de espaldas a esa realidad llamada Estados Unidos, donde se encuentran prácticamente al borde del colapso financiero, escándalos de corrupción con los archivos de Epstein, con una industria militarista voraz que ha terminado por desplazar programas de interés social, todas las salvaguardas que protegían antes a la clase media han sido sacrificadas por este grupo de oligarcas, ¿no? Pero me llama la atención que nadie hace mención de esto y sí de todos los males. Es como si todos ellos de repente formaran parte de un script al estilo Hollywood, donde les han dicho, tú tienes que decir esto, tú vas a hacer el papel de periodista valiente, tenaz, que vas a denunciar en tu libro el narcopolítico. Y ustedes, los de Artritical, van a ser la resistencia informativa y van a denunciar esto mismo de que dice esta niña. Y aliados extranjeros como Javier Negre van a decir que la presidenta, que mejor informe de los narcoasesinatos. Es como todo forma parte de un guión al que se están adhiriendo todos de forma entusiasta, a sabiendas que detrás de todo esto hay una maquinaria propagandística perfectamente orquestada por la CIA, perfectamente diseñada. ¿Para qué? Para terminar, para causar el colapso de la cuarta transformación que se ha convertido en el peor referente para el neoliberalismo.
En la Cuarta Transformación, un movimiento humanista, se ha convertido ahora sí que en el anticristo del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque han descubierto que el humanismo ha demostrado que es posible vivir sin necesidad de pedirle créditos al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial. La Cuarta Transformación ha demostrado que los presupuestos no alcanzan para proteger a los más desvalidos, incluso para autorizar pensiones no contributivas, ¿no? Una cosa que es algo así como es un anatema para el sistema neoliberal. ¿Tú crees que en Estados Unidos o en Europa alguien va a autorizar fondos de retiro para gente que no ha cotizado toda su vida, que ha trabajado como un desgraciado? No, aquí en cambio hay gente que ha trabajado como un desgraciado cuidando vacas, no sé, en los oficios más antiguos del mundo, siendo zapatero en su barrio, que no han cotizado en su vida al Seguro Social o al ISSSTE, y sin embargo tienen derecho a una pensión, sí, modesta, pero tienen una pensión que muchas veces les permite no morir de hambre o subsistir, ¿no? O tener momentos de alegría, para tener un dinerito, para regalarle un juguete a su nieto o para pagarse un billete de autobús para hacer un recorrido turístico. Entonces, yo creo que la felicidad de los pobres no convence a los más ricos. Y justamente esto se da en un contexto realmente brutal de cómo Estados Unidos ha alcanzado 40 billones de deuda. Hay rumores de que bueno, no rumores, no, ya hay la decisión de Estados Unidos de endeudarse para comprar su propia deuda, ¿no? Es como si es como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una American Express y una, qué sé yo, una Visa, ¿no? Una Visa o una Mastercard. Entonces sacamos dinero de American Express para pagar la Visa. Y cuando llega el momento de pagar la American Express, sacamos dinero de la Visa para pagar American Express. Y así vamos tirando, comprando, endeudándonos para pagar nuestra deuda. Eso es lo que va a empezar a hacer Estados Unidos, porque ya nadie quiere la deuda, los tesobonos de Estados Unidos ya nadie los quiere. Estados Unidos va a empezar a comprar su propia deuda y fíjense, por primera vez México ha reducido su deuda, ¿no? Desde que López Obrador no quiso endeudarse más, no tenemos más deuda. La deuda que tiene hoy per cápita cada ciudadano de Estados Unidos, comparada con la que tiene cada mexicano, es infinitamente hoy superior, cuando antes era al contrario, ¿no? Entonces, estos resultados tan maravillosos, para los jóvenes que van a tener más universidades, para el sistema de salud que está recuperándose a duras penas, pero se está recuperando, el sistema de transporte, la apuesta por la construcción de más carreteras, más puentes que unan pueblos, todo esto son inversiones que yo me acuerdo cuando antes que iniciara la Cuarta Transformación, todo el mundo decía, no le va a alcanzar el dinero a este pinche loco de López Obrador, no le va a alcanzar. ¿De dónde va a sacar dinero? Pues ha alcanzado. Y en medio de una pandemia tuvo suficiente dinero para sacar el buey de la barranca. Por eso es tan importante acabar con ese sueño de la Cuarta Transformación. Y por eso la CIA se está empleando a fondo para contratar a, ¿cómo se llaman? Influencers, a comentócratas, medios de comunicación, grandes periodistas de investigación como Anabel Hernández que dicen, vivimos en una narcopolítica en la que todo mundo, López Obrador recibió dinero, me lo dijeron a mí unos fiscales cuando yo los estaba escuchando agazapada en un bote de basura en el Distrito Sur de Nueva York. Yo escuché cómo varios fiscales intercambiaban información diciendo que tienen pruebas contundentes contra López Obrador. Así es que vamos a ir tirando con esta narrativa para tratar de destruir lo que a todas luces ha puesto a temblar a todo el sistema neoliberal.
Ya caminé hasta acá a encontrar un poco de luz para poder transmitir, mi querido Jaime, mi querido Paco. Oye, una pregunta, nada más por no dejar, mientras sigo caminando para tener mejor iluminación. Paco, así breve, Jaime, ¿saben dónde está López Obrador? ¿Dónde se imaginan que está López Obrador? ¿Alguna idea, Jaime, Paco? En su paraíso tropical. Jaime, tú, Paco? Pues yo supongo que también está escribiendo. López Obrador es un tipo muy educado para eso. Fíjate, no, ya nos va a decir a dónde está Vicente. Cálmate, Chente, cálmate. Es No que te turbes. es que ya leí al maestro Raimundo Está en Rivapalacio. Palacio Nacional. Tiene una oficina en los sótanos de Palacio Nacional. Allí le pasa los consejos o las órdenes a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fíjense lo que escribe Raimundo Rivapalacio hoy. Yo creo que la presidenta se ha de reír, ¿no? De Raimundo, la verdad. A ver, dice, desde hace unas cuantas semanas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador regresó a la Ciudad de México. Dejó de sentirse seguro en su búnker en Palenque, resguardado por el ejército y donde si alguien quería hablar con él, tenía que visitarlo. El miedo de lo que Estados Unidos podía hacer con su hijo Andrés, de quien había trascendido que estaban investigando en Estados Unidos, ya no se contenía con el solo hecho de haberle dado una cobertura inicial cuando renunció a la Secretaría de Organización de Morena para un repliegue estratégico. Volvió para preparar nuevas estrategias y escuchar opiniones sobre qué podría hacer para protegerlo. Y luego cierra. López Obrador se instaló en un principio en el sur de la ciudad y comenzó a despachar en el lujoso rancho. Escuchen bien, en el lujoso rancho del diputado Pedro Aces, en las faldas de la Jusco, pero temeroso de una operación estadounidense para capturarlo como el Mayo Zambada, volvió a mudarse a una casa en la zona metropolitana de la Ciudad de México, de acuerdo con personas que conocen sus movimientos. Chingo a mi madre, personas que conocen los movimientos de cabecita de algodón. El expresidente sigue alejado del escrutinio público, pero no ha dejado de operar. Quiere imponer el mayor número de candidatos a gobernador, aunque según los cálculos preliminares Sheinbaum lleva mano. En el antecoro de la política electoral se encuentra Estados Unidos, cuyas agencias han estado presionando psicológicamente al presidente y armando expedientes contra Andy, contra quien nuevos señalamientos no pueden desestimarse. ¡A su madre! Andaba en el rancho de Pedro Aces, pero luego le dio miedo que llegaran los Blackhawks y se volvió a meter a la Ciudad de México, machina, en la zona metropolitana, para evitar. No, con razón la presidenta dice que esto es, ¿qué es? Periodismo ficción o no. Parece que están en competencia a ver quién se la jala más al burro, mi querido Paco. Hoy contigo. No, Vicente y Jaime, no, primero déjenme hacer, ahorita vamos a eso, pero primero déjenme hacerles una aportación, sí, cultural. Para responder a una pregunta, ¿se va a vender el libro de Anabel Hernández? Sí, sí, lo dije cuando publicó Los Señores del Narco, sí, me hicieron esa pregunta y yo les dije, sí, pero claro que se va a vender. ¿Por qué? Y yo les voy a responder, no igual como lo hice aquella vez, porque no lo recuerdo textual, pero la idea es la misma, porque esa es la verdad. En este país, en 2024, 15 millones de personas votaron, poco más, 15.6, 15 millones 600 mil y tantos votaron por Xochitl Gálvez Ruiz. 5.8 millones votaron por Movimiento Ciudadano, por Jorge Álvarez Maínez. Ese público, no todos, pero mucho de ese público es de derecha, de extrema derecha. Ellos consumen ese tipo de libros, lo dije, Los Señores del Narco. Lo digo ahora, ¿se va a vender? Sí, claro. Hay un público ávido de ese tipo de noticias. Hay un público que es, y hay que decirlo, anti López Obrador. Y voy a ligar todo esto con lo que estabas pasando cuando abrimos hoy un poco después, con todas las tonterías que se hablaron en el Senado.
¿Por qué los políticos del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, periodistas como Raimundo Riva Palacio, hablan tanta tontería? Ya lo dijiste bien, yo supongo, solo me quiero imaginar cuando la presidenta le pasan el resumen de esas columnas, porque se lo pasan, ¿no? Es historia que le tienen que pasar un resumen informativo con todo. Yo me imagino que se muere de risa, la verdad. Se muere de risa, pero ¿por qué? Parece una tontería. La verdad es que no son tonterías, no son. Bueno, sí, para nosotros lo son, claramente. Lo son porque así ya lo dijo Vicente, es ficción, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero no, hay que entender que una columna, no polémica, una columna mentirosa, tramposa, bueno, esto que estabas leyendo, Vicente, de que el presidente López Obrador anda a salto de mata sin que nadie lo reconozca en una ciudad que lo quiere y que lo adora. Cuando un político dice que los morenistas son adictos a las drogas, lo que están haciendo es defendiendo una posición de la extrema derecha. Eso es. ¿Quién es Raimundo Riva Palacio? Bueno, pues viene de una familia acomodada. Ya Jaime nos ha platicado la historia de cómo su mamá buscaba las notas o cómo él, por ejemplo, a través de Enrique Peña Nieto, pidió favores para que le regalaran el certificado de preparatoria, porque nunca la terminó. Su papá fue un ladrón como gobernador de Morelos. Es decir, estas personas sirven a un grueso de personas que hay en este país. Si nosotros pensamos que la derecha está muerta, no, está viva, está actuante. Puede ser que no tengan programa, no tengan proyecto, no tengan líderes, porque no los tienen, pero tienen un grupo de personas que son parte de ese círculo de extrema derecha. Así que las declaraciones, libros, artículos, notas o reportajes de esa naturaleza están diseñados para satisfacer a simpatizantes, atacar a la 4T y demostrar una lealtad política a la extrema derecha. Por ejemplo, el caso de Riva Palacio, que es con lo que estamos, lealtad al grupo de Carlos Salinas de Gortari. Jaime conoce bien la historia, cómo empezó con Carlos Salinas, que lo hace director general de Notimex, por ejemplo, ¿sí? Luego es lealtad al grupo de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa. Así que ellos, este tipo de personajes políticos, periodistas, comentócratas, están empeñados, porque ese es su trabajo, en distorsionar la realidad y hacernos ver percepciones. Viralizan precisamente lo más absurdo, lo incendiario. Entonces, para nosotros es un juego. Decimos, la verdad es que yo me río. Se los confieso, cuando estoy analizando la información y yo digo, para mí digo, ¿de cuál fumó? ¿A dónde fue a inhalar esas cosas que hacen daño? Esos humos que de pronto o polvos, ¿no? Los llaman. Yo digo, para nosotros es motivo de risa. A veces son intervenciones o habladas o escritas, aburridas, pero la verdad es que es un escenario político. Están diseñadas para dejar constancia y mandar mensajes a sus grupos. Y son esos grupos de la derecha que no encuentran acomodo en este país. Sí, así que para nosotros fue una afirmación de esa naturaleza. Hay otro tipo, por ejemplo, no recuerdo ahora su nombre, pero que es un priista que dice, me lo dijo quien estaba allí, o quien está allí. Todos los días está en las redes. Me lo dijo quien está allí. Así Raimundo Riva Palacio, me lo dijeron quienes conocen los movimientos de López Obrador. Para nosotros es absurdo, pero tienen una lógica política detrás. Y la pregunta interesante para mí es, ¿qué ganan estos personajes, diputados, senadores, escritores, comentócratas o articulistas, haciendo esos señalamientos? Bueno, pues primero, mantener fiel a esos o fieles
a esos 15.6 millones de personas que votaron por Xochitl Gálvez Ruiz. Le están diciendo, aquí estamos, no estamos muertos. Están dirigiéndose a ese electorado que votó por Jorge Álvarez Maínez, 5.8 millones de personas. Están dirigiéndose a ellos. Le están diciendo, cuidado, aquí estamos y estamos con fuerza política, aunque no la tengan, pero por lo menos esos 20 millones, 21 millones de votos no son desdeñables. Tienen una clientela política que tienen que conservar. Por eso no importa que tenga Raimundo Rivapalacio 6 o 20 o 100 electores, no importa. Ellos están trabajando para un núcleo de la población de derecha y de extrema derecha para mantenerlo fiel. Y eso se repite, lo vemos en las calles. Por eso yo digo, hay que tener cuidado. Cuando nosotros vemos esta tontería, lo mismo que con el presidente Donald Trump de Estados Unidos. Es lo mismo. Cuando habla tonterías, cuando habla todo eso que decimos, ¿a dónde se lo saca? No, están atendiendo a un electorado, están atendiendo a una población que les cree. Sí, puede gustarnos o no, pero les cree. Pueden estar en sus mínimos históricos de simpatía, de confiabilidad o de confianza, pero es un grueso de la población que está creyendo en ellos. Y eso pasa con Raimundo Rivapalacio, con Anabel, con Rubén Moreira, que dice cualquier cantidad de tonterías, ¿no? O el otro diputado. Ellos hicieron el narcotráfico, ellos lo trajeron, lo controlaban desde Palacio Nacional. Cuando ahora van a hablar de narcocracia, pues sí, pero yo lo he dicho, no, ahora tengo años, por lo menos desde 2007, cuando estaba ya terminado mi primer libro, vengo diciendo cuántos presidentes de este país controlaban el narcotráfico. Antes de Felipe Calderón, antes de todos ellos. O sea, este país siempre el narcotráfico lo controló la presidencia de la República. Si no llega Andrés Manuel López Obrador, imagínense con Xochitl Gálvez Ruiz, que ustedes y yo la vimos, ¿a dónde? En Washington y en Nueva York, a donde hizo declaraciones de que iba a firmar si ganaba, pero además estaba convencida que iba a ganar, que iba a firmar un acuerdo para formar una fuerza conjunta que ahora se llama Escudo de las Américas, ¿cierto? En el que prácticamente Estados Unidos tiene autorizadas intervenciones militares en cada uno de esos países que forman los Escudos de las Américas. Así que debemos entender eso. Tienen un electorado y lo que están diciendo es para este grueso de la población mexicana que es de derecha y de extrema derecha. Somos más todavía, pero muchos más. Pero ellos están trabajando para eso. Y ahí se van a mantener, no importa cuán absurdas sean las declaraciones. Por ejemplo, estaba viendo, y debo decirlo, lo leí en los posts de Manuel Pedrero. Este sitio que se llama Narcopolíticos, pues es una formación de la CIA. Les entrega información la embajada, les entrega información a Claudio X González, este tipo que es el director se lo dijo, no lo digo yo. Así que hay que tener cuidado. ¿Para quién trabajan? Fíjense, hace unos meses, cuando salió Narcopolíticos, me preguntaron, oye, ¿qué te parece eso? Y les dije, pero además ahí está el testigo, de la persona que se lo dije, que es una persona muy, muy conocida en los medios de comunicación. Le digo, pues está bien incompleto, como que es un portal de la derecha. Bueno, pues mira, ahora resulta eso. ¿Sí? No me he metido en eso, pero vi la entrevista que le hicieron a este tipo que es el director, vi las declaraciones que publicó Manuel Pedrero. Pues es un proyecto de la derecha, de la extrema derecha, es un proyecto de la CIA, es un proyecto de Claudio X González. Así que debemos entender todo esto. La derecha mexicana está muy activa con escritores, periodistas, comentócratas, analistas. Está muy metida en eso, Vicente Jaime, pero también nada más para cerrar el comentario. Nosotros lo advertimos en su momento, Vicente. Esto se va a poner peor. Miguel Mesa se llama este tipo que es director de Narcopolíticos, que defiende a García Luna, ya te dice de dónde viene, defienden a Felipe Calderón,
Y él lo dijo, trabajé 3 años y medio con Claudio X González y lo quiero mucho, lo dijo en una entrevista con una periodista. Así que debemos entender eso. Y con esto cierro. ¿Se va a vender el libro de Anabel? Sí, porque hay millones de personas en la extrema derecha. ¿Van a comprar todos los libros? No, es lo mismo que los míos. Anabel pertenece a un nicho. O sea, lo que hace pertenece a nichos. Puede gustarnos o no, puede ser inventos, puede ser incluso lo que yo siempre afirmo, la versión de la DEA. Es lo que hace Anabel, ¿sí? Pero hay una clientela para eso. Y a la falta de líderes en los partidos políticos de derecha tradicionales, el PRI, que es un partido de extrema derecha, de delincuentes hace mucho, el PAN, que es un partido de delincuentes, Movimiento Ciudadano igual, ¿qué van a hacer? Pues recurrir a los medios de comunicación en cualquiera de las presentaciones que se le diga. Este tipo, no lo digo porque él lo dijo, Miguel Mesa, fundador de la plataforma de narcopolíticos, trabajó con mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿De quiénes? Y luego trabajó en Movimiento Ciudadano, por eso redondeo ahí, no es uno solo, o sea, Movimiento Ciudadano tira para la extrema derecha, ladrona, va. Hay que ver quiénes son sus políticos más importantes. Jalisco, sí, Nuevo León, Jorge Álvarez Maínez, así que ahí tienen todo el mapa de la extrema derecha. Están tratando de organizarse, a falta de líderes, están tratando de organizarse ¿con quién? Con periodistas, escritores, comunicadores, con youtubers, influencers, como quieran llamarle, pero la derecha está viva y actuante en este país, Vicente y Jaime. Y fíjate, ya que mencionas el caso de Miguel Mesa, después de la exhibidota que le puso en la mañanera del pueblo Manuel Pedrero, y esta entrevista que se da a conocer, anda como, parece que le pusieron chile en la cola, decía mi nana, que en paz descansa. Salió con otro video tratando de defenderse, tratando de despotricar, tratando de hacer un manejo de daños. Hay otro video, ¿no, Marvel? A ver, suéltalo, por favor, del creador de Narcopolíticos. Cómo salir de su crisis de narcopolíticos. Y a la presidenta Claudia Sheinbaum se le hizo buena idea atacarme para desviar la atención. Hoy me dedicó más de 10 minutos en su mañanera y me usó como un ejemplo para regular las redes sociales contra de la desinformación. Esta es su prioridad justo en el momento en el que se supo que le revocaron la visa al hijo de Andrés Manuel López Obrador y que su narcogobernador Rubén Rocha Moya regresó al puesto por menos de un día porque la gente de Sinaloa reaccionó y convocó a manifestarse en su contra inmediatamente. La presidenta dice que ya atendió el problema y que incluso propuso una reforma para filtrar a los narcocandidatos de las elecciones. Presidenta, yo le presenté esa propuesta de 10 puntos que casi copiaron al pie de la letra y ustedes convirtieron en una ley después. Y me parece muy bien que lo hayan hecho. El problema es que lo hicieron para taparle el ojo al macho y ya hay aspirantes a gobernador de Morena que tienen en su equipo de campaña a la mafia rumana, están relacionados con el grupo que asesinó a Carlos Manso o que son los mayores criminales de su estado como Félix Salgado Macedonio. Por eso nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo. Esperen más investigaciones y más movilizaciones. Los mexicanos que estamos hartos de los políticos criminales somos más. Y tampoco somos tontos. Sabemos que no todos están en Morena. Todos los partidos de oposición, y no nos cansamos de decirlo, también tienen a sus propios narcopolíticos. Pero a nosotros nos interesa construir una alternativa. Una política que no dependa de pactar con quienes asesinan, secuestran y aterrorizan a poblaciones enteras. Por eso les decimos a los ciudadanos, a los candidatos independientes, a los militantes y dirigentes de partidos, tanto a los de la oposición como al partido de Estado. Juntos tenemos que evitar que en la siguiente elección haya narcocandidatos. Y a nosotros no nos da miedo que nos metan en una lista negra, porque la lista negra que hoy tienen en Palacio Nacional Les digo no es que son cobardes y después chillan cuando los exhiben. Pues es esto de retomar contenido. Me imagino que, para que veas a ojos cerrados, que el contenido de Anabel Hernández termina en un espacio como señalamientos sin sustento, como acaban de escuchar, muy a la Javier Negre, la escuela de Javier Negre, el de la derecha diario. Pero bueno, ante eso, mi querido
mi querido Jaime. Oye, por cierto, dime, Paco. Vicente, nada más antes de que le pase la palabra a Jaime, narcopolíticos, ¿cómo se vuelve esto? ¿Es una caja de resonancia de quién? ¿De la DEA, de la CIA y de la Embajada de Estados Unidos? ¿Quién controla la Embajada de Estados Unidos? Un embajador, Ron Johnson, que es un agente de la CIA, punto. Sí, y precisamente hablando de autoridades estadounidenses, ¿ya viste los niveles que no puede presumir Donald Trump de popularidad, de aprobación, mi querido Jaime? Eh, ¿Cuál le cantamos a Donald Trump? Me caí de la nube en que andaba, como a no sé cuántos mil metros de altura. Mi querido Jaime, todo parece indicar que Donald Trump tendría su tiempo contado en la Casa Blanca, si no es que declara inválidas las elecciones y se instala como dictador en Estados Unidos, Jaime. No solamente las encuestas de opinión, sino los republicanos han hecho sonar la señal de alarma porque hay 2 estados donde los demócratas tienen muchas oportunidades de recuperar o conquistar escaños por primera vez. El primero es Texas, con James Telarico, que es un demócrata que realmente brillante, brillante, es un tipo que articula un discurso en el que habla contra esta trampa de propagandística del Partido Republicano, que insiste en presentar la batalla que se está dando en Estados Unidos como una batalla entre izquierda y derecha, entre los comunistas y la gente de bien. Dice James Talarico, no, esta es una batalla entre los que concentran toda la riqueza, que es el 1 o 2% en toda la nación, y millones de gente que han ido perdiendo terreno en su poder adquisitivo, ¿no? James Talarico está conquistando la mente y el corazón de muchos electores en Texas. Texas es un estado clave para los republicanos. Si James Talarico conquista este escaño, realmente va a marcar un antes y un después, y las tendencias podrían apuntar hacia la reconquista del Senado y la Cámara de Representantes por parte de los demócratas. Otro estado es Ohio, donde también los republicanos están en serias dificultades en medio de escándalos que tienen que ver con candidatos republicanos que son maltratadores de mujeres. Esto ha salido a la luz y quien está contendiendo por un escaño se ve en medio de un escándalo que ha golpeado a su mujer, la ha quemado con agua caliente hirviendo, en fin, está saliendo la pus por todos lados y realmente el Partido Republicano ve venir una derrota en noviembre próximo, con lo cual Donald Trump se enfrentaría al impeachment, al juicio político, y por tanto, y por eso mismo va a hacer todo lo posible para cerrarle al paso a una posible victoria demócrata, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Precisamente estaba Donald Trump empujando, presionando a la Suprema Corte para que se elimine el voto por correo. El voto por correo suele favorecer evidentemente a los demócratas, está presionando para que se apruebe esta ley que tendría que obligar a todos los estadounidenses a identificarse para evitar lo que dice Donald Trump, que migrantes voten a favor de los demócratas, ¿no? Entonces está Donald Trump luchando por supervivencia, y lo mismo que está pasando en Israel con Benjamín Netanyahu, y de ahí esta enloquecida carrera hacia ningún lado de Donald Trump, con ideas cada vez más desquiciantes en contra del sistema democrático de Estados Unidos, encarcelando a militares. Por ejemplo, hay un alto oficial de las Fuerzas Armadas que llamó, pidió, exigió el juicio político de Donald Trump. Creo que hay imágenes por ahí, y ahora pues lo han presentado cargos criminales contra este alto oficial de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Hay casos impresionantes de cómo está evolucionando, en qué dirección está evolucionando esto.
Hay, estaba enterándome a primera hora de hoy de una noticia escalofriante que tiene que ver con la suerte que han corrido muchos de los marines que estaban a bordo del Abraham Lincoln, que estaban cagándose en cubetas, no tenían para qué comer. Y hoy se supo que uno de los altos funcionarios, uno de los altos oficiales, perdón, del Comando Central, que precisamente viajó hasta el Abraham Lincoln para interesarse por estas protestas de los marinos que ya estaban hartos por haber permanecido casi 270 días en alta mar sin posibilidades de rehabituallamiento, ni de comida, ni de nada. Cuando llega el oficial de CENTCOM, del Comando Central, a platicar con estos, los marines lo reciben aventándole cosas, botellas, todo, se enfurecen con el oficial, se produce una pelea y a resultas de esta pelea, entre los propios marines y la gente que había llegado del CENTCOM, se cuentan 7 muertos. Es un amotinamiento que ha ocurrido en el Abraham Lincoln, para que se den cuenta cómo Estados Unidos está perdiendo el control, pero son noticias de las que no les van a informar ni en la cadena CNN, ni en otros medios de comunicación. Estados Unidos está a la deriva. Yo insisto, está pasando por uno de sus peores momentos, mientras los periodistas están poniendo toda la carne en el asador en México para vendernos la historia de que estamos en medio de una crisis brutal por culpa de los narcos, ¿no? A propósito de este muchacho, ¿cómo se llama? Miguel Mesa, eh, el de Sí, narcopolítica. sí, Miguel Mesa. A propósito de Miguel Mesa, yo recuerdo muy bien que justo el día en que Rocha Moya es imputado y se ve obligado a presentar su licencia, este chico, Miguel Mesa, apareció de la nada frente a lo que eran la sede de la Embajada de Estados Unidos en Reforma, con varias fotos de Rocha Moya y denunciando que México había caído en manos de la narcopolítica. Se me quedó grabada esa imagen de este muchacho arengando a la gente que pasaba por ahí y asegurando todo esto, pero yo creo que estamos viviendo una historia en el que Estados Unidos, me refiero a la CIA, me refiero a toda esta gente, está gastando dinero como nunca, como nunca. Lo vimos en el caso de Fernando Cerimedo, cuando llegan a una de sus casas, encuentran más de $1,000,000. Es impresionante los recursos que está invirtiendo la CIA. ¿Por qué? Porque México es, digamos, el trofeo mayor, el trofeo mayor. Y empiezan a surgir estos entusiastas que están cobrando mucho dinero, que adoptan la misma estrategia mediocre, estúpida de Javier Negre, como es el caso de este Miguel Mesa y otros por ahí. Pero aquí están sumándose los nuevos, como Javier Negre, como Miguel Mesa, pero también como los viejos, como el señor Cuentacuentos, el señor Riva Palacio. Este señor Cuentacuentos Riva Palacio, no sé si han visto todo el artículo, es de verdad. Dice, fíjate la tesis que sostiene Riva Palacio. Asegura que la gente más cercana a Andrés Manuel López Obrador y desde el gobierno de Claudia Sheinbaum estuvieron explorando las posibilidades de a dónde mandar a Andrés Manuel para justamente ponerlo a salvo de una posible extracción por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿no? Entonces estuvieron barajando varios países y llegaron a la conclusión de que Cuba, Nicaragua y Venezuela ya no son opción porque Estados Unidos ahí los atrapa en cualquier momento, como ocurrió con Nicolás Maduro. Entonces, que estudiaron la posibilidad de mandarlo a Rusia y a China. Pero, ¿qué creen? Que Xi Jinping, como le tiene tanto miedo a Donald Trump, y Vladimir Putin dijeron: "No, no podemos aceptar a Andrés Manuel López Obrador, no queremos desatar una guerra, por culpa de López Obrador con Donald Trump". Válgame Dios, este señor Riva Palacio, dice, que China y Rusia no quieren meterse en una nueva
proxy war, como les dicen a las guerras, ¿no? De las guerras próximas con Estados Unidos, porque ya de hecho Rusia y China están enfrentando una proxy war, una guerra aproximada, porque ambas naciones están protegiendo a Irán, ¿no? Y entonces dice, no quieren una nueva proxy war por culpa de Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes se creen que Vladimir Putin o Xi Jinping le van a decir al gobierno de Claudia Sheinbaum, no, Claudia, ¿sabes qué? Híjole, sabes que nos da mucha pena, pero es que le tenemos mucho miedo a Donald Trump, porque si nos mandas a Andrés Manuel, se desata la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces te quedas, bueno, ya Raimundo, ya que creo que ya ha quedado reducido a condición de cuentacuentos, ¿no? Esos abueletes que les cuentan a sus nietos. Entonces estaba yo en el año 2000 cuando yo fui el héroe de esa cobertura periodística. Ay, Diosito santo, ¿no? Estamos entre los Rivapalacio, los Anabel Hernández, otra cuentista, Miguel Mesa, Javier Negre. Bueno, ¿qué vamos a hacer, queridos amigos, aquellos que practicamos todavía el viejo oficio del periodismo, que separa el grano de la paja nada más y lo hace de la mejor manera y la manera más honesta e independiente? ¿Qué coño vamos a hacer? Ya me siento viviendo un naufragio en medio de estos cuentacuentos, estos influencers que echan mierda a la derecha, a la izquierda, de frente y por donde Por se la pueda. retaguardia, por la Sí, retaguardia. sí. Por lo Oye, pronto, Jaime, yo vivo aquí en mi búnker, ¿sí? Tengo alimentos almacenados como para 6 años. Así que yo no me preocupo, vivo aquí, Miguel. Pero déjame nada más, Vicente, permítanme hilar ese tema de Jaime Hernández, porque no han entendido, ya te lo había comentado una vez, pero con Jaime, si hay algún lugar en el que esté seguro Andrés Manuel López Obrador es en México, cualquier rincón de México, incluidos algunos gobernados por la derecha. Hay quienes afirman, y yo me sumo a ellos porque pues, soy uno de los que lo ha dicho, que tocar a Andrés Manuel López Obrador, si lo tocara la derecha, si lo tocara Donald Trump, harían de López Obrador un mártir de la democracia, el apóstol de la democracia. Sería el segundo Francisco I. Madero. Sobre López Obrador o Andrés Manuel López Obrador se construyó buena parte de la identidad política de gran parte de la sociedad mexicana, incluidos los opositores. López Obrador representa la figura en términos de respeto a la soberanía, la no intervención. Él sostuvo en su gobierno siempre que México debe mantener una relación estrecha con Estados Unidos. Si algo le dio López Obrador a los mexicanos es identidad, que la tenemos, es histórica con relación a las intervenciones de Estados Unidos, pero nos acostumbramos tanto a que la CIA, la DEA o la Casa Blanca manejaran la presidencia de la República, en que ya no le prestamos atención. Pero cuando López Obrador va construyendo su figura, la construye con el respeto a la soberanía. Y en este país, López Obrador, por eso tiene ese nivel que tiene, conoce que los antecedentes históricos mexicanos son muy poderosos. Hay una memoria política particularmente por las intervenciones extranjeras y de gobernantes mexicanos de los dos lados, o que se entregaron al extranjero o que se opusieron a ellos. Y para mí el antecedente cercanísimo es que encuadra en toda la narrativa de López Obrador, es Francisco I. Madero. Así que si Estados Unidos, a donde ustedes gusten, que llegan a ordenar a una operación militar para extraerlo o secuestrarlo, que es la palabra correcta, por ejemplo, de su finca allá en Palenque, en Chiapas, si Estados Unidos lo toca, este país, la derecha desaparece, punto. Si este país se ha construido por lo menos desde 2006 sobre la imagen de Andrés Manuel López Obrador, fue un presidente democráticamente electo,
fue un presidente que se opuso siempre a la intervención de Estados Unidos. Fue un presidente que le cerró las puertas a 14 corporaciones de inteligencia y contrainteligencia de Estados Unidos, la CIA, la DEA, el FBI, y la persecución, digo lo mismo de Andrés Manuel López Beltrán, esta es la imagen de López Obrador. La persecución, un eventual, porque no hay, este es producto de la mente de Raimundo Riva Palacio y de algunos otros como él. La persecución a López Obrador, a Andrés Manuel López Beltrán, va a fortalecer a López Obrador, a López Beltrán. Es una paradoja política muy conocida. Perseguir a un adversario puede hacer que sus seguidores lo perciban como es una víctima. Y esa percepción de victimización, ¿lo recuerdan en el desafuero? Aumentará, reforzará. La solidaridad con Andrés Manuel López Obrador no es cualquier cosa, es el político más importante que nació en este país en los últimos 100 años. Es una característica exclusiva de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando un líder como López Obrador se para y habla contra la intervención extranjera, está seguro de que va a pasar lo que va a pasar. Ya sabe que la población mexicana, por lo menos toda la población que él concientizó políticamente, se va a volcar a apoyarlo y va a apoyar a la 4T. Así que lo peor que le puede pasar a la oposición, incluido a columnistas como Raimundo Riva Palacio, lo peor que les puede pasar es que en algún momento Estados Unidos ordene una intervención militar para secuestrar a López Obrador o Andrés Manuel López Beltrán. ¿Por qué? Porque veríamos o recordaríamos consciente o inconscientemente todas las intervenciones de Estados Unidos, y las intervenciones tienen sus límites. Eso debe saberlo la derecha. Miren, les voy a decir una palabra y lo digo con mucho respeto, a pesar de ser tan temprano. Raimundo Riva Palacio no es pendejo, no es. Él lo sabe, pero ¿qué está haciendo? U otros como él, como este tipo de narcopolíticos, están atendiendo órdenes de la derecha y de la extrema derecha mexicana. Así que, por eso, no importa qué nivel, yo lo dije, te lo dije cuando pasó, si le hubieran retirado la visa a Andrés Manuel López Beltrán, pero al mismo tiempo presentan las acusaciones, pues ahí crece el problema, pero ahí se queda. Pero lo que hizo Estados Unidos, le retira la visa, lo que haga después va a fortalecer a Andrés Manuel López Beltrán. Pues es el mismo caso de su papá. Los persiguen por defender la soberanía de México y eso no lo aguanta nadie en la oposición, Vicente y Jaime. Para mí, lo que está pidiendo Raimundo Riva Palacio en su inconsciente de mentiras es algo que se les puede aparecer el diablo. López Obrador cualquier intervención de cualquier lado, la derecha, extrema derecha o Estados Unidos, va a fortalecer y a consolidar la imagen de López Obrador, y lo van a hacer que es el mártir de la democracia, el apóstol de la democracia. Y ya ese papel lo tenía ¿quién? Francisco I. Madero. Bueno, pues ahora vamos a tener al segundo apóstol de la democracia. Por eso la derecha debe ser cuidadoso, debe entenderlo. Y debe Estados Unidos, como estos tipos, deben tener mucho cuidado en que este pueblo se levante, Vicente y Jaime, porque de que nos sacrificamos, nos sacrificamos. Así que deben tener mucho cuidado. López Obrador es una figura de culto, y lo digo con mucho respeto, porque así es, va. López Obrador, el mejor político que ha tenido este país en los últimos 100 años. Así que hay que tener mucho cuidado. Y la derecha encabezada por personajes como Raimundo Riva Palacio, deben tener mucho cuidado en lo que piensan. Pero antes de que nos gane la presidencia y para de presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y para que Jaime tenga un buen rato para explicar, yo ya saben, Vicente, y nos vemos al rato, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y a las 5 de la tarde en mis videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Pero Jaime, discúlpame, Vicente, pero es que venía el tema con lo que estaba hablando, claro. Jaime. Y al rato en la mesa de seguridad con Pepe Reveles y con César Gutiérrez Priego. A ver,
Para aquellas personas que dicen, no, ustedes son unos locos, ¿cómo que la derecha está cortada con la misma tijera en Chile, que en Colombia, que en Estados Unidos? ¿Qué ha presumido Donald Trump? Su campaña de deportación masiva, ¿no? ¿Qué es lo que ha intimidado a propios extraños? Los operativos violentos de ICE. ¿Qué anunció cuando llegó a la presidencia este hijo de nazista Kast, el actual presidente de Chile, que expulsaría a los inmigrantes indocumentados? Lo acaba de anunciar Abelardo de la Espriella, mi querido Jaime, que se van los que no tengan papeles en Colombia. Esa fascinación que tienen, esa fijación que tienen con el tema migratorio, ¿no? Estos personajes, y de no aceptar las contribuciones de aquellos que tal vez no nacieron en la patria en la que nos encontramos, pero que fueron a buscar mejores oportunidades. Y aparte, súmale esto de las visas que quieren revocar, rechazar de asilo, 200,000, creo, ¿no? Creo que va todo junto con pegado, mi querido Jaime. No, Donald Trump enseñó la ruta, el camino de cómo demonizar a los extranjeros, a los inmigrantes que desde siempre han existido, ¿eh? Los inmigrantes han sido de alguna manera, gracias a los inmigrantes, Estados Unidos ha sido esa nación que se forjó durante más de 250 años y creció y prosperó sobre los hombros de generaciones de migrantes de todas partes del mundo. Pero precisamente cada vez que llegaban, ¿se acuerdan en Estados Unidos? Cuando llegaban los italianos, se metieron con los italianos. Cuando llegaban los alemanes, se metieron con los alemanes. Pero siempre los preferidos, a los que es más fácil demonizar, es a los que tienen la piel oscura, que no tienen nada que ver con estos perfiles anglosajones, europeos, ¿no? De ojos azules o verdes, pelo rubio. Hay un racismo ahí impresionante en Estados Unidos. Y ahora este ejemplo cunde y es adoptado por el señor de la Espriella, como ocurrió en Chile. Desde hace tiempo en Chile contra los venezolanos, no, es impresionante la demonización de estos inmigrantes. ¿Por qué? Porque a la gente, a los bloques conservadores les da miedo la inmigración. Creen que han llegado para robarles, para quitarles lo que les pertenece, ¿no? Cuando en el fondo los inmigrantes a lo que llegan es para hacer prosperar esas naciones. Está demostrado en múltiples estudios que los inmigrantes llegan no para favorecerse de programas sociales, no para robarse presupuestos de la salud pública, y programas de interés social. Eso es falso, ¿no? Y desde que Donald Trump llegó a la presidencia, prometió innumerables medidas. Primero, expulsar a millones de inmigrantes indocumentados, que ya se ha traducido en una cuota brutal de tragedia, de sangre, incluidos ciudadanos de Estados Unidos. Se le vino abajo esta intención de abolir la 14 enmienda que le concede la ciudadanía estadounidense a todo aquel que haya nacido en Estados Unidos, sin importar si sus padres son inmigrantes indocumentados o no. Apenas la semana pasada, un juez echó para atrás esta intención de Donald Trump de prácticamente eliminar las visas de 75 países, una propuesta de Marco Rubio estúpida para adular a su jefe, y un juez federal apenas el viernes pasado anuló la prohibición del gobierno de Trump de no emitir visas a inmigrantes de 75 países, entre ellos países de América Latina, México, etcétera, etcétera,
por considerar que Marco Rubio ni siquiera tiene la autoridad para proponer esta iniciativa, se la echó por tierra, ¿no? Y ahora lo que está haciendo el presidente se prepara para revocar hasta 200,000 visas para solicitantes de asilo, ¿no? Están haciendo, y fíjense, los criterios para eliminar estas peticiones de visa tienen algunos criterios de los más estúpidos, como por ejemplo, ¿se acuerdan cuando murió Charlie Kirk bajo unas condiciones muy extrañas? Bueno, todas aquellas gentes que celebraron la muerte de Charlie Kirk le retiraron la visa. Entonces, sigue de alguna manera Donald Trump atizando este fuego antiinmigrante, a quien consideran los habituales sospechosos, a los que se considera fáciles de atacar, arrebatarles sus posesiones, porque hay mucha gente inmigrante que después de años de haber forjado un capital, un patrimonio, después de que sus hijos se hicieran ciudadanos de Estados Unidos. Hay incluso una historia de la que dábamos cuenta ayer de cómo el gobierno de Estados Unidos le estaba quitando, había detenido al hijo de un marine que navegaba a bordo precisamente del Abraham Lincoln. El padre ha sido detenido, el hijo se acaba de enterar de que al padre que tenía permiso de residencia, pero se lo han quitado. El hijo que regresa precisamente después de casi un año en alta mar a bordo del Abraham Lincoln, denunció que su padre ha sido detenido por agentes de ICE que lo piensan deportar. Estas historias de siempre, ¿no? Los inmigrantes, sin importar que los hijos de inmigrantes indocumentados se hayan alistado en las Fuerzas Armadas, ya sean ciudadanos de Estados Unidos, y estén dispuestos incluso a dar lo que se conoce como el último sacrificio peleando por Estados Unidos en ultramar, cuando regresan se dan cuenta que a sus madres o a sus padres los han deportado. Ese es el gobierno de Donald Trump, un gobierno racista que apela a los más bajos instintos para seguir gozando con las preferencias de la extrema derecha. Y los espero a las 13 horas con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos La que conocen. manda. La que manda, ¿qué quieres que te diga? Pues sí, es la verdad, es la que me nalguea si me porto mal. Los esperamos a las 13 horas y bueno, les mando un abrazo fortísimo a ti y a mi querido anciano venerable, don Francisco Cruz. Que hoy, por cierto, viene muy guapo de Sí, camisa guayabera sí. azul turquesa. No, qué chulada. No viene de negro como nos. Es que no es viernes. Espérate para el viernes. No es viernes, nada más tengo una camisa negra. El viernes o el jueves, pero déjenme decirles nada más antes de cerrar. Saben que hay ahora informes en Bolivia de que Fernando Cerimedo intentaba crear un emporio del narcotráfico, o sea, hacer de Bolivia el emporio del narcotráfico, y desde ahí, con el apoyo del presidente Rodrigo Paz Pereira, y luego, claro, ahora con Abelardo de la Espriella, con Noboa. Daniel Noboa y con el presidente de Argentina, Javier Milei, quería crear un emporio del narcotráfico, ¿sí? Aprovechando que él controlaba Bolivia. Nada más para que tengan idea de quién es o era, hasta hace unos días, uno de los socios de Ricardo Salinas Pliego. Y eso es lo que se calla, pero hoy están surgiendo informes interesantes en Bolivia de que a través de una cúpula militar o parte de la cúpula militar boliviana, estaban empezando a levantar un emporio del narcotráfico que iba a controlar toda América Latina desde Bolivia. Nada más para que tengan una idea, Vicente y Jaime. Pues, qué cosas. Ricardo Salinas Pliego, de Epstein a Cerimedo. Nada más que agregar, su señoría. Te mando un abrazo, mi querido Jaime. Te mando un abrazo, Paco. Nos vemos al rato en la mesa de seguridad del maestro
Jaime Hernández lo espera a la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en No Apto para Cínicos. Hay que apoyarlo ahí con Hildy, la que manda, su compañera de vida, la querida Hildy, también periodista de larga trayectoria. No Apto para Cínicos, así se llama el canal y así se llama el programa, para que los respalde, @Jaime Journo en Twitter, en lo que era antes Twitter, ahora X, y el maestro Paco Cruz lo espera a las 5 de la tarde en sus videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Hay que respaldarlos con todo, que amor con amor se paga. Antes de que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a rescatar, con el apoyo de Marvel y de Ceci, la breve conversación que tuvimos con Julieta Ramírez, quien busca ser gobernadora en Baja California, pero primero coordinadora de la defensa de la 4T y de la soberanía nacional en el bello estado de Baja California. Hay golpes bajos, hay traiciones y hay fuego sucio. La querida Julieta Ramírez hace un llamado a quienes compiten con ella. De eso